noches, hermanos de las iglesias de San Mateo Xochimilco, de San Pedro Tlalmimilulpan y Yecapixtla en el estado de Morelos, y de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca. Hermanos de otras congregaciones y amigos, los saludo de nuevo con el gozo en mi corazón por la bendición de poder compartir con ustedes la gloriosa palabra de Dios a través del canal oficial de nuestra congregación. El día de hoy vamos a continuar con la serie del estudio que estamos llevando los días miércoles acerca del perfil de madurez según Pablo, basados en dos pasajes similares de la Sagrada Escritura, los cuales, como recordarán, encontramos en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos del 1 al 7, y en la carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 10. La primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos menciona: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y el pasaje de la carta a Tito, en su capítulo 1, versículos 5 al 10, nos habla de: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema siguiente, que se refiere al varón no avaro, que viene mencionado solamente en el versículo 3 del primer pasaje. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración al Señor, pidiéndole que sea su Espíritu Santo quien nos guíe durante el desarrollo del estudio, para posteriormente escuchar una alabanza para darle toda la gloria, honra y honor a Dios, quien es el único que lo merece. Dios bendito y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente a través de este medio de comunicación, que a pesar, Señor, de que no podemos hacerlo presencialmente, tú has puesto a nuestro alcance las herramientas necesarias para que tu palabra siga siendo compartida. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a tu iglesia a través de mi persona, bendito Dios, que sea dándonos a conocer lo que tú quieres y esperas que aprendamos de ti el día de hoy. Sé tú con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndote, bendito Padre, que tú permitas que se abra nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos, Señor, por todo esto, y sabiendo que tú estás al pendiente de nuestras necesidades, que estás con nosotros en todo momento. Por eso, bendito Padre, yo te doy gracias
ese nombre maravilloso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra hoy y siempre. Amén y amén. Ahora estemos atentos a la alabanza. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas mis también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto
levanto mis manos. Levanta tus manos. Al igual que otras características del hombre espiritual que define Pablo en los dos pasajes que leímos hace un rato, esta característica como tal solo aparece una vez en toda la Sagrada Escritura. Sin embargo, si vemos sus sinónimos, encontramos algunas referencias adicionales en la palabra de Dios. Algunos de los sinónimos que encontramos son generoso, espléndido, dadivoso, desprendido, desinteresado. La generosidad es una de las más claras manifestaciones de nobleza de espíritu y grandeza de corazón que pueda dar una persona. Los que son generosos son ricos, pero no en dinero y cosas materiales, sino en la capacidad de ofrecer a otros lo más preciado de sí mismos. Es generoso quien perdona las grandes ofensas, quien puede sacrificar su comodidad y sus privilegios en aras de conseguir lo mejor para los demás. Aprendamos a regalar aquello que tenemos en abundancia. Alegría, por poner tan solo un ejemplo. Hay personas que solo pueden dar alegría ya que es lo que más tienen, pero en la medida en que otros reciben este regalo, pareciera que la alegría se multiplicara. La generosidad cristiana ha sido siempre un distintivo especial del creyente. El amor de Cristo y el impulso del Espíritu Santo son elementos que facilitan en el creyente la actitud dadivosa. Uno de los resultados más sobresalientes del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue este nuevo espíritu de generosidad mostrado por la ayuda voluntaria que caracterizó a la iglesia primitiva. Durante el ministerio terrenal de Cristo, multitudes iban tras él viendo qué podían recibir. Eran miles de creyentes los que se interesaban más en lo que pudieran dar. Esa actitud generosa se manifestaba con la misma intensidad hacia Dios y hacia los demás creyentes y necesitados, quienes no tenían por qué sufrir las calamidades de la vida. En el Nuevo Testamento no solo se promueve el aporte de dinero o de cosas materiales, también se exige una correcta administración de nuestro tiempo y de los talentos que nos han sido encomendados. En vida cristiana se espera que podamos hacer uso de lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Dios es el verdadero y original dador de todas las cosas buenas. Nosotros solamente somos mayordomos o encargados de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando Pablo y Bernabé se reunieron con los apóstoles en Jerusalén y les presentaron los detalles del Evangelio que estaban predicando entre los gentiles, aquellos les dieron su aprobación y les extendieron la diestra en señal de compañerismo, pero también les pidieron una cosa en especial: que Pablo y Bernabé se acordaran siempre de los necesitados, como nos deja ver la carta a los Gálatas en su capítulo 2, versículo 10. Esta porción de la Sagrada Escritura nos dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo demostró su preocupación por cumplir con esta recomendación cuando él y Bernabé trajeron de parte de la iglesia de Antioquía de Siria una ofrenda para los necesitados de Jerusalén, después de que les fue revelado por una profecía que habría una fuerte hambre en aquella región, como nos deja ver el libro de los Hechos en su capítulo 11, versículos 28 al 30. Otra vez,
manifestó este mismo amor cuando solicitó de los corintios que levantaran una colecta de amor para los hermanos de Judea, que encontramos reflejado en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 8, versículos del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice este pasaje de la Sagrada Escritura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué les escribió Pablo a los Corintios acerca de la forma sacrificial en la que daban los creyentes de Macedonia? Es muy probable que la petición presentada en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 16, versículos 1 y 2, haya sido pasada en esa ocasión por alto por ellos mismos, por los corintios. En esa ocasión, Pablo les había dado instrucciones de apartar algo cada primer día de la semana con este fin, de acuerdo a cómo Dios les hubiese prosperado. Pero es evidente que con tanto problema que empezó a surgir dentro y fuera de la iglesia, los corintios dejaron de practicar tales recomendaciones del apóstol. En cambio, las iglesias del norte, incluyendo a Tesalónica, Filipos y Berea, habían tomado la delantera en esto y ya estaban preparados para enviar una buena ofrenda para los santos en Jerusalén. ¿Fueron más generosos los macedonios en sus ofrendas? De ninguna manera. Según nos dejó saber el apóstol Pablo, los creyentes de Macedonia dieron en un tiempo bastante difícil, en medio de aflicciones y persecución, pero había en ellos abundancia de amor. De tal manera que de la profunda pobreza en la que se encontraban, dieron abundantes riquezas para ayudar a otros que estaban en mayores necesidades. Pablo ni siquiera tuvo que pedirles nada. Espontáneamente, ellos dieron de acuerdo con la medida en que Dios los había ayudado, y aún más allá de sus limitaciones. Aparentemente, el apóstol Pablo vaciló en aceptar una ofrenda tan grande de parte de un pueblo que estaba atravesando un periodo tan difícil en lo financiero. Pero ellos le suplicaron no solamente que recibiera esa ofrenda, sino que también se hiciera partícipe con ellos en esta gracia de dar, llevando las donaciones y distribuyéndolas de la mejor manera entre los hermanos necesitados en Jerusalén. El amor con el cual los macedonios habían ofrendado era solamente el resultado del hecho de que primero se habían entregado ellos mismos al Señor y a la obra de Dios que administraba Pablo y sus colaboradores. Lo que pasó en realidad fue que Dios había usado a Pablo de una manera muy especial para traer un avivamiento espiritual a las iglesias de Macedonia. La reacción de los creyentes a la predicación y las enseñanzas del apóstol fue una consagración personal a Dios. De la abundancia de su amor al Señor surgió esta generosidad que los motivó a dar abundantemente a pesar de la pobreza en la que se encontraban.
Por otra parte, podemos estar seguros de que no había ni sombra de egoísmo en su actitud para ofrendar. Debido a que primeramente se habían entregado ellos mismos al Señor, como nos dice su palabra, ahora estaban dispuestos a entregar lo que tenían para bendición de otros, sin esperar nada como recompensa de su actitud. Los creyentes de esas iglesias estaban rebosando de felicidad en Cristo y por lo tanto también de deseos de dar para los necesitados. Los capítulos 35 y 36 del libro de Éxodo nos dan un gran ejemplo de liberalidad en esto de dar para Dios y para su obra. En el capítulo 35 de ese libro, de versículos del 5 al 9, Moisés apeló a corazones de los israelitas para que dieran una ofrenda voluntaria. La respuesta fue tan grande y espontánea como nos lo deja ver el versículo 29 de ese mismo capítulo 35, que pronto le llegó a Moisés un informe en el que se le decía que el pueblo había traído más de lo necesario. Tan abundante fue la ofrenda del pueblo que Moisés tuvo que decirles que ya era suficiente y que no trajera nada más, como queda asentado en el mismo libro del Éxodo, capítulo 36, versículos del 5 al 7. Yo pregunto, ¿qué pastor del día de hoy no quisiera solucionar los problemas económicos de su iglesia de la manera en la que le sucedió a Moisés en el desierto? El pueblo se dio a sí mismo tanto talentos como habilidades a fin de que se construyera un lugar para adorar a Dios. No es de extrañar que cuando se terminó la obra de construcción, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40, versículo 34. ¿Expresó acaso el apóstol Pablo palabras de reproche o condenación contra los corintios por haberse descuidado en cuanto a la ofrenda que les había solicitado? No. Por el contrario, sus palabras encierran expresiones de elogio por todas las cosas buenas que estos creyentes habían hecho. Sus palabras, registradas en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 7, son elocuentes. Nos dice esta porción de la Santa Biblia: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Las virtudes que se mencionan aquí son dones de la gracia de Dios en los cuales esta iglesia siempre había abundado. Ahora, él, el apóstol Pablo, hace uso de todo lo positivo para invitarlos a extender su esfera de acción y demostrar su amor, no solamente por él, que era quien les había ministrado el Evangelio, sino también hacia otros creyentes que estaban pasando por necesidades en ese momento. El dar, como lo hacían los macedonios, es considerado aquí como una gracia de parte del Señor. El apóstol estaba conmovido al ver la generosidad y el amor de los creyentes de Macedonia. Él deseaba que también los corintios reaccionaran de la misma manera, y nos lo deja ver en la segunda carta que les escribió en su capítulo 8, versículos del 8 al 15. Nos dice la bendita palabra del Señor: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Él no quería que estos creyentes vieran solamente porque Él les estaba haciendo ver sus responsabilidades. Tampoco deseaba que se sintieran motivados a dar únicamente porque otros estaban dando. Lo que Pablo deseaba ver era que los hermanos de Corinto se sintieran impulsados a dar por una corriente profunda del sincero y genuino amor cristiano. Esta campaña de recolección de ofrendas para los santos de Jerusalén sería utilizada por él como un instrumento de prueba, como una demostración del amor que había en sus corazones. Podía considerarse el amor y solicitud de los macedonios como el mayor ejemplo de bondad que puede usarse para animar a una iglesia a dar para el Señor. La respuesta definitivamente es no. El más grande ejemplo de amor que el mundo ha conocido es el que se verificó en el hecho consumado por Cristo Jesús cuando fue llevado a la cruz a morir por nosotros. Este amor de Cristo brotó de la pura gracia de Dios, una bondad inmerecida y concedida sin tomar en cuenta los méritos del pecador, como nos dice la carta a los Romanos en su capítulo 5, versículos del 6 al 8. Aunque Cristo era rico y ha disfrutado por la eternidad de todas las glorias del cielo, Él se despojó de todo ello y se hizo pobre en extremo para poder tomar nuestro lugar. Esto nos lo deja ver la carta a los Filipenses en su capítulo 2, versículos del 5 al 8. Para comprender esa clase de amor, basta notar el enorme contraste que hay entre las glorias eternas del cielo con la terrible pobreza y miseria en la que nació Jesús en un establo de Belén. Pero todo lo hizo para que a través de su extremada pobreza nosotros pudiésemos ser extremadamente ricos. En su llamado a los Corintios para demostrar su amor cristiano, Pablo hizo uso de varios argumentos. En primer lugar, como ya lo señalamos, él hizo mención de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Esos creyentes eran muy pobres y estaban pasando por momentos de tribulación, y sin embargo dieron con toda liberalidad. En segundo lugar, él hizo mención del ejemplo maravilloso de Cristo Jesús. La bondad de Jesús empezó a manifestarse en el cielo cuando se despojó de toda la gloria de la que estaba revestido. Pero su amor no dejó de manifestarse cuando entregó su vida para salvarnos, porque hasta hoy Él sigue dándonos abundantemente desde la diestra del Padre. En tercer lugar, el apóstol hizo mención de las virtudes que ya poseían los corintios y las cosas en las que ellos ya abundaban. Todo lo que habían hecho era digno de elogios, solamente les faltaba poner en práctica
ese espíritu de generosidad que es el resultado de la consagración y de la espiritualidad de los creyentes. La palabra enriquecidos que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, que ya leímos hace un rato, es la misma que encontramos en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 5, que ahí se dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De esta manera, vemos con toda claridad que Cristo da al creyente riquezas abundantes en todas las cosas. Pero el mayor énfasis lo notamos en las cosas espirituales, los dones del Espíritu Santo y las demás virtudes que Él nos confiere. La posesión de estas cosas es el resultado de la comunión que el cristiano mantiene con su Señor. Esta relación, por supuesto, está basada en la fe. Esto mismo nos hace recordar que las riquezas de Cristo no están necesariamente limitadas al ámbito material, ni pueden medirse analizando el grado de prosperidad temporal. De hecho, lo contrario quizá sea la verdad en esto. Las Escrituras registran el ejemplo de Moisés, quien consideró que sufrir desprecios y reproches por Cristo, el Mesías, era de más valor que todos los tesoros y las incontables riquezas de los egipcios, como nos lo deja ver la carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 26. Las promesas de Dios eran para él de más significado y valor que todas las cosas que había en Egipto. Este es un magnífico ejemplo para nosotros. ¿Qué tenía pensado Pablo cuando hizo que los corintios recordaran el ejemplo de Jesús, quien se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? Pablo creía que sería muy beneficioso para los corintios no solo participar en las ofrendas que se estaban recogiendo para los pobres, sino también despertar en ellos la misma disposición que habían demostrado un año antes. La primera vez que el apóstol les habló acerca de esta ofrenda, ellos manifestaron mucha alegría y parecían estar dispuestos a cooperar. Los instaba a hacer realidad lo que deseaban hacer antes. En otras palabras, quería ver en ellos esa buena disposición y buena voluntad de dar parte de las cosas que Dios les había dado. Cuando hay voluntad de dar, lo importante es dar de lo que uno tiene, no de lo que no se tiene. Esto quiere decir que Dios no pone tanta atención en la cantidad de lo que uno da, sino en la actitud con la que se da. El apóstol no tenía la intención de obligar a los corintios a quedarse escasos con tal de suplir las necesidades de los pobres de Jerusalén. Solo deseaba que hubiera igualdad. Ahora era oportuno que los corintios abrieran su corazón para suplir las más urgentes necesidades de los hermanos de Judea. Ya vendría el momento en que los creyentes de aquellas regiones pudieran demostrar el mismo amor y dar de la misma manera. Dios suplió las necesidades de los israelitas en el desierto, dándoles el maná del cielo, pero en su providencia divina, Él les dio alimento en tal forma que aquellos que acapararon mucho no tuvieron exceso, y a los que recogieron poco no les faltó que comer. Libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 18. Nosotros no sabemos cómo ocurrió esto en los días de Moisés, pero sí vemos claramente que el apóstol Pablo esperaba que ocurriera lo mismo entre los cristianos de todo el mundo en cuanto a su manera de dar. Es decir, si Dios había permitido
que los corintios tuvieran más era para darles la oportunidad de compartirlo con los de Jerusalén, a quienes les faltaba. Quizá llegaría la ocasión en que si a ellos les faltaba algo, Dios utilizaría a otros para que les dieran de lo suyo. Pablo no les ordenó a los creyentes corintios que dieran una cantidad determinada. Por el contrario, esperaba que la liberalidad cristiana fuera una expresión de la gracia de Dios en ellos y del desarrollo de su carácter cristiano. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículos del 6 al 8, nos deja ver sobre esto. Nos dice la bendita palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Además, la ofrenda que dieran tenía que ser una consagrada expresión de la gratitud de ellos a Dios por todas las bendiciones dispensadas. Como un incentivo adicional, Él les hizo recordar la ley de Dios de la siembra y la cosecha, como también se señala en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículos 24-25, que nos dicen: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad cristiana es bendecida de parte de Dios cuando se da un poquito más, cuando se va con el prójimo un paso adelante. Debemos dar según lo hayamos propuesto en nuestro corazón. Eso quiere decir que en lugar de responder emocionalmente a una petición en la iglesia o en una campaña, debemos analizar cuidadosamente el propósito de la ofrenda que hemos de dar y las necesidades que dicha ofrenda va a suplir. Además, debemos considerar bien nuestra capacidad para ofrendar. La Escritura también nos enseña que el hombre que no se preocupa en proveer lo necesario para el bienestar de su familia es peor que un impío. La primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nos lo confirma. Cuando el creyente da, previa consideración cuidadosa de lo que ha de dar, jamás tiene que lamentar o entristecerse por lo que ha hecho. Los padres no ayudan a sus hijos de mala gana o con dolor. Ellos reconocen las necesidades de su hijo y hacen lo posible por suplirlas sin quejarse de ello. De la misma manera, el creyente que está consciente de las necesidades de la obra del Señor, da para ella sin murmuraciones. Esto significa que nuestras ofrendas no deben provenir de la presión o a fuerza de la necesidad. Algunos ofrendan solamente porque ven que otros lo hacen y piensan que se vería mal si ellos no hicieran lo mismo. Ellos, otros, dan porque lo consideran un deber del que no pueden escapar, algo así como el pago de los impuestos. Pero Dios quiere que nuestras ofrendas sean voluntarias y espontáneas. Él nos lo dice claramente en el libro del Éxodo, en su capítulo 25, versículo 2, y en su capítulo 35, versículo 5, por ejemplo. Dios ama al que da con alegría,
Nadie experimenta la gracia de generosidad cristiana hasta que llega al punto de regocijarse al ofrendar. A Dios le agrada ver felices a los creyentes cuando ofrendan. Hay creyentes que se han consagrado a Dios con todo lo que tienen, menos su cartera. Cuando estos hermanos dan, su ofrenda lo hacen debido a la presión que pesa sobre ellos y dan la menor cantidad posible. Nuestra actitud hacia el sostenimiento financiero de la obra del Señor dice mucho sobre nuestro carácter cristiano y nuestra devoción a Dios. ¿En qué sentido el dar es un privilegio y por qué debemos regocijarnos en ello? En primer lugar, el ministerio de dar nos concede la oportunidad de confiar en Dios. Al dar, tenemos que confiar en que el Señor ha de suplir nuestras necesidades y así aprendemos por experiencia que la gracia y las bendiciones del Señor son ilimitadas. Él puede hacer que abunde en nosotros todo lo necesario para que podamos abundar en toda buena obra. Si realmente queremos servir a Dios y saciar las necesidades de los que sufren, el Señor nos concede abundante gracia y poder para que lo hagamos. Por otra parte, vemos que la generosidad cristiana hará que aquellos que son beneficiados por ella alaban a Dios. De esta manera, el mundo se dará cuenta que los cristianos estamos sujetos a las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Al mismo tiempo, nuestro corazón generoso es un testimonio de nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones. La generosidad cristiana, que satisface las necesidades de los demás creyentes, es una manera correcta de expresar nuestro agradecimiento a Dios por su don inefable. El regalo inexplicable de Dios es el que se presenta en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, versículo 16. El don del Hijo unigénito de nuestro Dios. Quizás el versículo más conocido de toda la Sagrada Escritura. Si Él nos amó tanto, al grado de dar a su único Hijo, ¿qué más podemos hacer nosotros sino dar todo lo que somos y lo que tenemos para Dios y para el desarrollo de su obra? La mejor manera de mostrar nuestro amor a un Dios que nos amó, a nosotros primero, es dando en forma sistemática, premeditada, voluntaria y llena de alegría, como encontramos en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 25, versículos 34 al 40. La verdadera generosidad cristiana es el resultado de una vida cristiana fiel. Esta actitud no proviene de la matemática ni de la filosofía personal, sino del amor de Dios que fluye de dentro del corazón de cada uno de nosotros. Cuando se ha consagrado por completo a Dios, esta manera de dar es espontánea. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a orar a Dios agradeciéndole lo que nos ha mostrado a través de su bendita palabra sobre lo que Él quiere y espera de un varón no avaro, de un varón generoso, dadivoso. Dios de todo el universo, gracias te damos, Señor, por este tiempo, bendito Padre, que tú nos has permitido para compartir tu hermosa palabra. Dándote gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos que dispusieron su tiempo y su corazón para estar atentos a tu palabra, Señor, que les ha sido compartida a través de este medio. Yo te pido, Señor, como siempre, que permitas que quede grabada en lo más profundo de sus mentes, pero sobre todo de sus corazones. Que cada uno de nosotros estemos atentos, Señor, a lo que tú nos dices, Señor, a través
través de cada uno de los hermanos que comparten tu palabra. Que en esta ocasión, Señor, tú nos dejas ver lo importante es que nosotros demos con generosidad, que nosotros lo demos libremente, Señor, pero que no nos limitemos en eso, que nosotros demos, Señor, con la confianza de que tú siempre, bendito Padre, suplirás todas nuestras necesidades, como lo has hecho hasta el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, por todo esto, por lo que tú nos dejas ver, por lo que nos enseña día con día tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor, también por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos que pronto vendrá por su iglesia amada, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y el honor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos próximamente. Y esperando en Dios que pronto